8:03, me da mucho gusto tener en la cabina, le doy la bienvenida a Juan Cepeda, candidato al Senado por la coalición por México al Frente. Usted lo recuerda como candidato a la gubernatura del Estado de México el año pasado. Juan, ¿cómo estás? Pascal, buenos días, gracias por la invitación y un saludo al auditorio. Bueno, ¿cómo ves el ambiente electoral? ¿Cómo viste el debate? ¿Qué efecto crees que ha tenido el debate sobre la contienda? Bueno, primero el ambiente electoral, creo que cada vez se está involucrando más la ciudadanía, que además eso debe de ser algo que debemos de impulsar y fomentar más quienes somos candidatos, los partidos, la gente es la que decide, hay que llevar las mejores propuestas y cada vez es más crítica, cada vez se está poniendo más atenta, por un lado. Por otro lado, el debate, un debate con un formato distinto, dinámico, que permitió una mayor interacción y permitió diferenciar aquel que se preparó, aquel que generó las mejores propuestas, que contrastó y que polemizó, como fue el caso de Ricardo Anaya, y en el caso de aquel que de manera irresponsable desdeñó un ejercicio democrático como esto, que en vez de prepararse para el debate, para fijar sus propuestas y responder esos cuestionamientos, se dedicó a pegar estampitas un día antes. Y pues la contienda electoral, pues cada vez, insisto, se va calentando más y qué bueno que ojalá haya una alta participación de la ciudadanía que contraste las ofertas que hacemos, las coaliciones, los candidatos, pero que participe, sin duda. Ahora, tú provienes de un estado que tiene un fuerte tripartidismo, ¿no? O multipartidismo, incluso podríamos decir. ¿Sí crees, como Ricardo Anaya, que esta es una elección de dos, la presidencial? Sí, fíjate que hasta antes del debate todavía quedaba la percepción de que pudiera estar entre tres, que era la coalición que encabeza Morena, la coalición que encabeza el PRI y nuestra coalición. Pero después del debate, claramente esto se decanta a una competencia entre dos. Y esta es entre nosotros y la coalición de Morena. Sin embargo, nosotros llevamos una ventaja. Andrés Manuel ya está en su techo. Ya no va a crecer más. Creo que él no domina la estadística electoral. Sí, porque él dice que sigue creciendo. No, él dice hace un par de días que iba a llegar a 70%. Eso entonces no domina el tema estadístico porque todo depende de la participación. Nosotros calculamos que salga un 65, 67% del padrón. 60 millones de votos más o menos. Así es. Él no puede crecer más porque entonces tendría prácticamente que arrasar, llevarse, como le llamábamos, casillas, Carro zapatos, completo, sí, todo. Sí. Eso es imposible. Y sin embargo, después del debate, muchos ciudadanos que estaban indecisos se están convenciendo cada vez más que el mejor candidato es Ricardo Anaya, porque mira, Andrés tiene un voto duro, no hay que negarlo, pero hay un segmento de este ciudadano que todavía no decide por quién votar, que está esperando quién le ofrece lo mejor, quién le da una mayor certeza, certidumbre, y ese es Ricardo Anaya y quedó demostrado en el debate. ¿Es banda, Ricardo Anaya? Ricardo es banda, y al igual que yo, sin duda. ¿Cómo le está cayendo a los jóvenes? Te lo pregunto por eso. Bien, fíjate que tú sabes, Reforma días antes del debate sacó una encuesta donde entre los universitarios midieron universidades públicas y privadas de las 3 principales ciudades del país, la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, y gana de manera abrumadora a Ricardo. Y tiene que ver primero con el tema de que hay una mayor identificación con él porque es joven. Y porque además está utilizando muy bien las herramientas tecnológicas que hoy nos permite la misma tecnología para contactar a los jóvenes, como es el tema de las redes sociales, porque está hablando con propuestas que están atrayendo más a los jóvenes y eso está marcando una diferencia y los jóvenes están identificando muy bien con él. Esta coalición ha sido criticada por juntar el agua y el aceite ideológicamente hablando. ¿Te has topado con esto en la campaña? Es decir, hay propuestas del PRD que claramente no podría suscribir el PAN y viceversa.
Sí, fíjate que al inicio, cuando empezábamos nosotros a materializar esta coalición, las críticas eran durísimas. Actualmente estoy saliendo con los ciudadanos y ya lo asimilaron, ya lo entendieron, pero parto de cómo lo explicamos. Mira, por supuesto que tenemos diferencias y eso es válido. Hasta en nuestras propias familias tenemos diferencias. Pero encontramos coincidencias. Coincidimos en que cuando el ladrón sale a asaltar no va preguntando si tú eres panista, perredista o de otros partidos. Él asalta parejo. Entonces, primer coincidencia, inseguridad. Hay que terminarla. Si coincidimos, va más allá de ideologías, palomita. ¿Qué más? Corrupción. Que tú sabes que hoy es el cáncer que está matando a nuestra sociedad. Estamos dispuestos a combatirlo, palomita. Y así fuimos sacando toda una agenda de temas. Temas donde no coincidimos porque, insisto, traemos una ideología distinta. Los dejamos de lado. De las drogas, por ejemplo. Que yo estoy a favor, pues, del tema de la mujer a decidir sobre su cuerpo, el tema de la despenalización de las drogas, incluso yo insisto, matrimonios igualitarios, que son bandera de izquierda y que son derechos inherentes a la persona por el simple hecho de ser persona. Y hemos dicho, no nos enfrasquemos en eso, que cada quien, por ejemplo, yo sin renunciar a mi ideología, voy a seguir impulsando la coalición, pero también desde el Senado voy a estar impulsando estos temas, porque nadie está obligado a renunciar a su ideología, pero esto que estamos haciendo es privilegiar México, encontrar coincidencias y sumar esfuerzos. A ver, te están seguramente escuchando muchos de tus paisanos, muchos mexiquenses y seguramente muchos perredistas mexiquenses. ¿Por qué les dirías tú que deben votar por Ricardo Anaya, un militante del PAN, y no por alguien con quien pudieran identificarse más ideológicamente, que es Andrés Manuel López Obrador? Creo que lo hemos tocado en la entrevista, pero lo resumo muy sencillo, porque traemos las mejores propuestas, porque sí decimos que México tiene que cambiar, pero tenemos que ser distintos. Decía Albert Einstein, si quieres obtener resultados distintos, no hagas las mismas cosas. Entonces, ¿qué estamos proponiendo? Que una vez ganando la coalición, vamos a cambiar el sistema político, ya una persona, ese sistema presidencialista, que es lo que ha afectado tanto a México, que vaya transitando a un sistema semiparlamentario donde se decida en el Congreso y que el presidente no tenga todos esos poderes que le ha otorgado este sistema y que entre todos, escuchando a los que pensamos diferentes, a los que creemos que las cosas se tienen que hacer diferente, encontremos las coincidencias. El que gane nuestra coalición no significa que vamos a dejar de lado las buenas propuestas que traiga Morena, las buenas propuestas que traiga el PRI y que entre todos tenemos que sacar adelante a nuestro país. Yo hago una analogía. Es como cuando allá en Nesa, y seguramente muchos a los inicios teníamos un cochecito, nos subíamos varios y en el camino se nos atascaba el coche. Todos teníamos que salir a empujar el coche para seguir nuestro camino. Hoy es eso lo que nuestro país está atascado y todos tenemos que bajarnos a empujarlo para que sigamos nuestro camino. Una vez que lo saquemos ya le damos rumbo, pero eso es lo que buscamos. Por eso creo que Ricardo es la mejor propuesta, a diferencia de Andrés, que él cree que su sola palabra puede acabar con la corrupción cuando ya se demostró que no fue así, donde él cree poseer la verdad absoluta. Y mira lo que ocurre hoy con todos los que están en ese círculo que rodea a Andrés Manuel. A alguien que piensa distinto a ellos, automáticamente lo linchan, lo lapidan. ¿Por qué? Porque creen poseer la verdad absoluta. Yo lo decía en la mesa del posdebate con Ciro, cuando yo estuve en Estados Unidos, allá viví la discriminación racial. Y ahorita aquí lo que nos aplican los de Morena es la discriminación intelectual, porque tú piensas distinto a mí y te empiezan con las agresiones y te empiezan con la condena y nosotros no vamos haciendo eso. ¿Es válido pensar distinto? Sí, pero eso no significa que seas bueno o que seas malo. Hay una diversidad en nuestra sociedad y así hay que entenderlo y así hay que respetarnos, ni más ni menos. Oye, Juan, hay elecciones concurrentes en
30 de 32 entidades, y yo creo que una de las más importantes, aunque no sea de gobernador, es la del Estado de México. Y lo digo por esto, varios de los municipios del Estado pues tienen la población de algunos estados, y pues la elección de Catepec, la elección de Neza, la elección de Naucalpan, de Tlalnepantla, podrían ser estados en sí mismos simplemente por su tamaño, su importancia económica. ¿Cómo va a incidir la elección municipal, sobre todo en la zona conurbada del Valle de México, en la elección presidencial? Totalmente. Tiene una incidencia total. En el Estado de México las campañas locales empiezan el 24 de mayo. Y como bien lo dices, tenemos estos municipios que atinadamente tú estás mencionando, son los listados nominales más grandes del Estado de México y por ende del país. Ecatepec, Nezahualcóyotl, Naucalpan, Tlalnepantla, Toluca, el Valle de Toluca, y esas son elecciones que vienen a modificar el resultado final. Nosotros somos invencibles en esa. El PAN es invencible en Naucalpan. En Ecatepec, ahí está peleado porque hemos gobernado los tres partidos y ahorita la última encuesta que realizamos ahí vamos tercios. Y en el caso de el Valle de Toluca, PAN, PRD, estamos ahorita arriba en la preferencia. Es decir, en el Estado de México se puede dar una gran sorpresa como nunca se había dado por algo muy sencillo. El PAN y el PRD son perfectamente complementarios. En la zona oriente estamos nosotros, pero el PAN se disminuye. Y en la zona norponiente está el PAN y nosotros nos disminuimos. Y en Toluca estamos ambos, es decir, vamos a ser altamente competitivos. Tengo que hacer una pausa por razones electorales, permíteme, y regresamos enseguida para continuar contigo esta conversación. Juan Cepeda, ex candidato a la gubernatura del Estado de México, candidato al Senado por la coalición por México al Frente. Ya volvemos. 8:19, seguimos conversando con Juan Cepeda, candidato al Senado por la coalición por México al Frente. Juan, competiste por la gubernatura, ganó Alfredo del Mazo con ayuda de los partidos aliados del PRI. ¿Cómo has visto al gobierno del Estado de México? No, bueno, con graves deficiencias, por supuesto. Yo escuchaba a Alfredo del Mazo en una entrevista con Ciro Gómez Leiva. Le preguntaba, oye, ¿y en cuánto tiempo vas a acabar con la inseguridad? Y él se puso un plazo de 3 meses y no solamente no acabó, sino que tal pareciera que no es su prioridad porque sigue siendo el Estado de México el primer lugar en robo con violencia automovilista, primer lugar en feminicidio. Esta semana que concluye, ayer mismo se encuentra el cuerpo de otra mujer en un cárcamo ahí en Ecatepec. El tema del robo a transeúnte, a casa habitación, en homicidios, en secuestros, es decir, es grave ese asunto. Esto que se prenden las alarmas porque no se está asumiendo con responsabilidad ante un tema que es el que preocupa primero y de manera pues, a la población, que es la seguridad, que es la integridad física, patrimonial. Y bueno, un llamado, un exhorto para que lo asuman con gran responsabilidad. Ahora, el Estado de México había sido un estado, o ha sido en muchos momentos un estado pues de fuerte participación electoral para el PRI, de aportación a sus candidaturas. ¿Tú crees que esa maquinaria priista va a funcionar en esta elección, sobre todo como se vio en la zona rural del estado en la pasada elección de gobernador? Sí, fíjate que al PRI le ocurre un fenómeno siempre que vienen estas candidaturas presidenciales, porque un año antes se renueva la gubernatura en el Estado de México y todo lo que van ahorrando se lo acaban. Viene un desencanto, ahorita lo acabamos de denunciar, el tema de falta de resultados, y viene como un bajón para el PRI. Y este no va a ser la excepción. Seguramente el año pasado gastaron, ahorita no están encontrando un candidato con el cual se identifiquen. MID no está identificándose con los priistas. O sea, con el priista duro. Con el priista duro. De Hueso Colorado del Estado de México, sí, no se identifica. No, claro que no. Y además en el Estado de México particularmente, el PRI está caminando solo. Hoy no generó las alianzas
como lo hacía en todas las elecciones anteriores. Hoy van solos, en lo federal van juntos, en lo local van solos, y creo que eso nos va a nosotros permitir ganar y mandar a tercer lugar al PRI. Porque ustedes van aliados en 124 de los 125 municipios, los 3 partidos de la coalición. Oye, hablando de los priistas y el desencanto del que me hablas, pues vimos a Erubiel Ávila, el exgobernador, primero lo trajeron a la Ciudad de México como dirigente local y luego lo mandaron de vicecoordinador, y yo hace rato que no lo oigo declarar, no lo veo en las mesas. Así es. ¿Dónde está Erubiel Ávila? Pues hasta donde nos hemos enterado, porque ya ves que siempre trascienden por ahí rumores y versiones que luego se confirman. Después de que lo sacan de que fue presidente del PRI aquí en la Ciudad de México, se lo llevan a la coordinación como vicecoordinador. Pero hasta donde nos hemos enterado traen una ruptura muy fuerte. El equipo de Luis Videgaray, que es el que puso a José Antonio Meade, Enrique Ochoa, Aurelio Nuño, y este otro bloque de los priistas tradicionales, los que son de carrera, que es Erubiel, Osorio, Manlio, Emilio, Gamboa, todos ellos. Y ahí se ve reflejado, porque tú no ves en ningún programa a uno de los priistas tradicionales defender a José Antonio Meade. Tú ves a voceros, pero que no tienen un arraigo entre los priistas, ¿no? Entonces, hasta donde ha trascendido, traen ahí pleitos que no han podido resolver. ¿Le dará a Ricardo Anaya el tiempo para alcanzar a Andrés Manuel López Obrador y ganarle? Sin duda. El primer debate fue dejar claro que esta contienda es entre dos, y no solamente entre dos personas, sino entre dos proyectos. Aquel que quiere un México mejor, que quiere sí un cambio, pero un cambio para que vaya México hacia adelante, y no aquel proyecto que hoy quiere un cambio, pero de reversa, porque la reversa también es cambio, hablando de automóvil. Y faltan 2 debates. En el segundo debate, que va a ser otro formato, que va a ser con preguntas del público que se están seleccionando, ahí creo que vamos nuevamente a demostrar que traemos al mejor candidato y las mejores propuestas, y falta un tercer debate. Estos debates, por supuesto que hoy van a jugar un papel más importante que los anteriores, y te voy a poner un ejemplo. Este debate, según las mediciones, tanto en televisión abierta como en las redes y con las reproducciones que se están haciendo del mismo debate, ya está superando los 20 millones de espectadores. Eso es histórico. Nunca se había seguido un debate con esta atención, y por supuesto que el ver el debate, el escuchar las propuestas, comparar perfiles, preparación, sí determina tu voto. Y faltan 2 debates. Más aún, vienen las campañas locales. Cuando vengan las campañas locales, vamos a potenciar la figura y la propuesta de Ricardo Anaya. Porque todavía no empiezan, ¿verdad? En muchos estados. Sí, ¿no? en muchos estados no han empezado. ¿Cuándo empiezan en el Estado de México? El 24 de mayo en el Estado de México y este domingo aquí en la ciudad. Sí. Entonces, cuando vengan esas campañas locales, tú sabes, hay una frase que dicen: lo local es nacional, y cuando venga el tema local, sin duda va a impactar en lo nacional, y en nuestro caso para bien, para seguir potenciando a Ricardo Anaya. Pues muy bien, Juan, estaremos por supuesto observando con mucha atención lo que pasa en la elección local del Estado de México. Te digo, me parece una de las más importantes por lo que está en juego, municipios muy grandes, y creo que va a dar lugar pues inevitablemente a un mapa político multicolor, ¿no? Yo creo que va a haber ahí sí va a haber para todos, ¿no? Sí, y ojalá eso que se refleje en el Estado de México sea una radiografía nacional. Yo insisto y soy de los convencidos que en el Congreso siempre tiene que haber un equilibrio de fuerzas. No le podemos permitir a nadie que tengamos presidencia y que tengamos Congreso. Eso es malo para la democracia. Yo siempre he dicho, la ciudadanía es muy sabia que equilibre. Mucha gente vota cruzado en el país, sí, cada vez más, ¿no? Así es, y es la conciencia que se ha venido despertando, el decir, a ver, sí, para presidente, pero no le voy a dar todo el poder, lo voy a equilibrar en el Congreso. Ojalá y que para la ciudadanía haga lo mismo. Juan Cepeda, muchas gracias por venir. No, gracias a ti, Pascal, y un fuerte abrazo, y saludo al auditorio, ¿no? Gracias, Juan Cepeda, candidato al Senado por la Coalición por México, al frente, coalición del PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano. 8:27, regresamos enseguida.